Qué bueno poder encontrarnos una vez más en este espacio que hemos creado para que juntos podamos avanzar en el estudio de la palabra de Dios y podamos comprender las cosas maravillosas que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Hoy vamos a estudiar este tema interesante. Es el tercer tema de esta serie. Y antes de empezar el estudio, les invito para que inclinemos nuestros rostros para orar. Cariñoso y amante Padre, te rogamos, oh Dios, para que tu presencia, oh Dios, esté con nosotros en este momento, para que tu Espíritu Santo pueda guiar el pensamiento de cada uno de nosotros, podamos oír la voz de Dios. El Espíritu Santo, Señor, ilumine el entendimiento de cada uno de nuestros hermanos allí en sus hogares donde se encuentran, para que ellos puedan entender las verdades eternas de tu palabra. Que podamos, oh Dios, conocer que tú tienes un plan maravilloso de salvación, pero que también a la luz de la palabra de Dios podamos entender que el enemigo de las almas también tiene su plan y su estrategia, para que ese maravilloso plan de salvación pueda ser neutralizado en nuestras vidas, pero que a la luz de tu palabra nosotros podamos entender el accionar de este enemigo, para que al volver nuestra mirada hacia Jesús, nuestro autor y consumador de la fe, podamos recibir de él fortaleza y podamos, oh Dios, obtener la victoria que tú, Señor, deseas concedernos. Bendice, Señor, cada familia, que tu Espíritu Santo esté en cada hogar y que la presencia de Dios sea una realidad en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis, en el capítulo 12, y vamos a leer el versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Hemos estado estudiando que Satanás se propone hacer ineficaz la poderosa obra de la salvación que Cristo lleva adelante en favor de la raza humana, y que para eso ha estudiado la manera más efectiva de hacerlo y ha desarrollado una estrategia que está usando para evitar que el propósito de Dios para salvar al hombre sea eficaz. En la primera estudio hablamos acerca de la estrategia de Satanás para destruir el templo de Dios. Hoy vamos a estudiar la segunda estrategia, y es el plan de Satanás para destruir el poder de la oración. Pero uno se pregunta, ¿cómo puede Satanás destruir el poder de la oración? Vamos a analizar cuán poderosa es la oración en la lucha contra el pecado. A la luz de la palabra de Dios vamos a analizar este elemento importante que Dios ha dado al ser humano en nuestra lucha contra el enemigo, en nuestra lucha contra el pecado, y cuán eficaz fue en el pasado para conseguir las grandes victorias del pueblo de Dios. Y claro, si miramos hacia atrás, para poder entender que a través de este poderoso elemento el pueblo de Dios obtuvo grandes victorias de manera colectiva, de manera individual, también nosotros podemos entender que hoy en el presente podemos obtener grandes victorias también de manera corporativa como iglesia, pero también de manera individual. Por eso les invito para que abran sus Biblias conmigo en Santiago, y vamos a leer del capítulo 5 y el versículo 16. Vamos a analizar lo que Santiago dice allí en este pasaje con respecto a la oración. Y dice el versículo 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis perdonados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Saben? Esa expresión puede mucho nos está diciendo que la oración es un elemento poderoso para obtener las victorias, para conseguir los propósitos de Dios en nuestras vidas.
Así que a la luz de la palabra de Dios vamos a estudiar algunos aspectos importantes de la oración que nosotros necesitamos entender. Y a la luz de la palabra de Dios vamos a analizar algunos momentos históricos sucedidos con el pueblo de Dios, donde la oración se constituyó en un elemento poderoso, donde el poder de Dios se manifestó en respuesta a la oración de fe de un hombre. El primer texto que quiero que analicemos se encuentra en Josué, en el capítulo 10, y vamos a leer el versículo 12 al 14. ¿Sabe? Este es uno de los pasajes de la Biblia más emocionantes, donde un hombre usa la oración para pelear las batallas de Dios y ganar las victorias extraordinarias. Mira cómo dice la palabra de Dios. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se vengó de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jacer: el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi durante un día. No hubo un día como aquel, ni antes después de él, en que Jehová haya obedecido la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Saben, mis apreciados hermanos, esto es algo extraordinario. Si nosotros leemos la historia, Josué estaba enfrentando al poderoso ejército amorreo. Habían estado enfrentados en una batalla. El día estaba terminando y no habían podido finalmente destruir a sus enemigos como era el plan del Señor. Y como Josué veía que el día estaba terminando y la batalla no se decidía, en un acto de fe, en un acto de confianza en el poder de Dios, Josué dice: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y bueno, allí sucedió un milagro extraordinario. No sabemos cómo Dios hizo para que el sol no se ocultara durante ese día en el ocaso, ni la luna saliera ese día, sino que el día se prolongó, dice la palabra de Dios, por un día más. Y es interesante que la palabra de Dios dice que nunca hubo otro día como este, cuando Dios obedeció a la palabra de un hombre. ¿Sabe? Este fue un acto de fe indiscutible de este siervo de Dios. Fue un acto de confianza en el poder de Dios, y la oración fue el elemento para echar mano del poder de Dios al pelear las batallas de Dios. La oración nos eleva a Dios, y es a través de la oración que nos conectamos con el poder de Dios. Y es a través de la oración que Dios nos concede las más ricas bendiciones. Quiero compartir con ustedes un pensamiento de Signs on the Times del 7 de agosto de 1884. Y dice la sierva de Dios en este pasaje: necesitamos la fuerza y la gracia que produce la oración ferviente. Debería usarse diligentemente este medio de gracia para tener fuerza espiritual. Las oraciones no bajan a Dios ante nosotros, antes nos elevan a Él. Nos hace ver más y más nuestras grandes necesidades, y de ahí nuestra obligación a Dios y nuestra dependencia de Él. Dios ha hecho de la oración ferviente la condición para conceder sus más ricas bendiciones. Este pensamiento, apreciado hermano, es un pensamiento sublime, glorioso y extraordinario. Porque nos dice allí que cuando nosotros nos postramos en oración, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, no es Dios quien es traído hacia la tierra, sino somos nosotros elevados hacia la misma presencia de Dios. Y dice este pensamiento que es a través de la oración que nosotros recibimos fuerza de Dios.
que es a través de la oración que recibimos las más ricas bendiciones de Dios. La oración es un elemento importante en la experiencia de cada uno de nosotros. La oración es comparada como una función vital del ser humano. Y en Mensajes para los Jóvenes, la página 247, la sierva de Dios compara la oración con una acción vital de la vida del ser humano. Vamos a mirar cómo ella describe lo que es la oración en la experiencia de la vida cristiana. Y dice este pensamiento: la oración es el aliento del alma, es el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Descuídese la oración y órese esporádicamente de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la relación con Dios. Las facultades espirituales perderán su vitalidad. La experiencia religiosa carecerá de salud y de vigor. Este pensamiento nos dice que la oración es la respiración del alma. Es la respiración de la vida espiritual. Yo creo que ningún ser humano podría subsistir sin respirar. Pues queridos, la vida cristiana no se puede vivir sin la oración, porque la sierva de Dios dice que la oración es el aliento del alma, que es el secreto del poder espiritual. Si tú quieres tener poder espiritual, si tú quieres tener fuerza espiritual, tú necesitas orar. Es interesante que dice la sierva de Dios que las facultades espirituales pierden su vitalidad y la experiencia religiosa carece de salud y de vigor si nosotros descuidamos la oración. Así que, mis hermanos, hemos mencionado que la oración es un elemento poderoso y necesario en la vida de aquellos que estamos peleando la batalla del Señor. Aquellos que vamos en dirección hacia la Canaán celestial, la oración mantiene la fortaleza espiritual activa y mantiene el vigor espiritual, porque es la respiración espiritual. Ahora, yo quiero que analicemos algunos aspectos importantes que nos van a ayudar a entender cuán poderosa es la oración y que nos motivará a tener una vida de oración. Y vamos a analizar la oración como fuente de poder para destruir el dominio de Satanás. Y saben, esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo. Nosotros sabemos que cuando Dios creó este mundo y constituyó a Adán, Adán fue constituido como el gobernante de este mundo. En esencia, él debería haber sido el príncipe de este mundo, pero allí en el Edén, cuando Satanás logró derrotarlo en el campo de batalla, cuando Satanás logró que Adán sucumbiera ante sus ardides y fue vencido, entonces Satanás constituyó este mundo en su gobierno, en su dominio, en su reino. Y cuando Jesús se refirió a él allí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, Jesús se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Y también cuando Satanás va al desierto para tentar a Jesús allí durante los 40 días de oración, Satanás dice que los reinos de este mundo le pertenecían y que él podría dárselo a quien él quisiera. Ese reino había sido entregado por Satanás. Dios le había entregado, por Adán, perdón. Dios le había entregado a Adán los reinos de este mundo. Había sido constituido como el gobernante de este mundo, pero ahora Satanás, al vencer a Adán, le entregó los dominios a Adán a Satanás, y por eso Satanás es el príncipe de este mundo. Pero la oración es un elemento sumamente poderoso
para destruir el dominio de Satanás. Y quiero que analicemos tres aspectos importantes sucedidos en el Antiguo Testamento que nos permite identificar cuán poderosa fue la oración en el pueblo de Dios para luchar contra las potestades del enemigo. Vamos a analizar la primera experiencia que está registrada en Génesis, en el capítulo 32 y el versículo 22 a 30. Génesis capítulo 32 y vamos a leer los versículos 23 al 30. Vamos a leer desde 22. Se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado del Jaboc. Los tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo: déjame porque raya el alba. Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. Jacob respondió. Entonces el hombre dijo: ya no te llamará Jacob, sino que Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas por mi nombre?, respondió el hombre, y lo bendijo allí mismo. Jacob llamó Peniel aquel lugar porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Para poder entender lo que está sucediendo en esta noche de angustia y de lucha con Jacob, necesitamos mirar hacia el pasado de Jacob. Jacob un día tomó la primogenitura por engaño, suplantó a su hermano, se vistió como su hermano, usó las ropas de su hermano y fue ante su padre Isaac, que había perdido su vista, y con engaños recibió su primogenitura. Cuando Esaú llegó, se dio cuenta que su hermano lo había suplantado, y esto causó en el corazón de Esaú el deseo de venganza. Pero Esaú dijo: no me vengaré sino hasta que mi padre haya muerto. Así que Jacob tuvo que huir de su tierra, pasó mucho tiempo fuera de su casa. Pero por indicaciones de Dios había llegado el momento para que Jacob regresara a su tierra. Y cuando él iba de regreso, recibió noticias que Jacob iba con un ejército al encuentro de él. Esaú se había convertido en un hombre de guerra. Esaú se había convertido en un hombre poderoso e iba con 400 hombres armados para destruir a Jacob. Jacob era ahora el linaje santo, y de él habría de nacer el Salvador del mundo. Sería de Jacob que habría de formarse el pueblo de Dios, el depositario del pacto. Y Satanás, intentando destruir el plan de Dios a través de Jacob, instó a Esaú para destruir a su hermano. Pero esa noche Jacob sabía que no tenía posibilidad de salvarse ni de salvar su familia, que no tenía la posibilidad de hacer frente a este enemigo poderoso que venía contra él. Y entonces esa noche Jacob decidió colocar su caso en las manos del único que podía ayudarlo. Y la palabra de Dios nos presenta que durante toda esa noche Jacob luchó en oración. Y hasta que ya rayaba el alba, finalmente Jacob recibió la bendición de Dios y la seguridad de que Él lo protegería. Fue mediante la oración, de la oración de fe, de la oración decidida de Jacob, como finalmente los planes de Satanás de destruir el linaje santo se vio frustrado. Porque Dios cambió el corazón de Esaú. Y Esaú se encontró con su hermano y se reconciliaron. Pero fue mediante la oración como este milagro se desarrolló.
Luego encontramos otra historia que nos permite mirar cómo la oración fue un elemento importante para destruir el dominio de Satanás. Vamos a abrir la palabra de Dios en Daniel y vamos a ubicarnos en el capítulo 10 de Daniel. Daniel capítulo 10. Y vamos a leer del versículo 12 al 13. Daniel capítulo 10, versículo 12 al 13. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque del primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídos tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de suceder a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Ubiquémonos allí en los dominios de Susa, en Babilonia, donde estaba Daniel cautivo. La profecía de las 70 semanas de Jeremías estaban cumpliéndose. El pueblo de Dios necesitaba regresar nuevamente a Jerusalén. Necesitaba ser reconstruida la ciudad de Jerusalén. Pero Satanás se estaba oponiendo. Estaba allí en Persia tratando que el rey no diera la orden para reconstruir nuevamente a Jerusalén. Estaba allí impidiendo que los propósitos de Dios se cumplieran. Pero Daniel estaba orando para que la voluntad de Dios fuera soberana y para que el propósito y el plan que Dios tenía para su pueblo finalmente pudiera cristalizarse. Satanás trabajaba para que Jerusalén no fuera reconstruida, para que la ciudad no fuera reconstruida. Satanás se estaba oponiendo y su plan era evitar que el templo de Dios fuese reconstruido de nuevo, que el pueblo, el linaje santo, regresara nuevamente a Jerusalén, porque a través de este pueblo, recuerde, habría de nacer el Salvador del mundo, porque este pueblo era el encargado de mantener los oráculos santos y sagrados. Y el plan de Satanás iba avanzando. Habían problemas, habían dificultades. El rey no había negado el decreto. Pero ahora Daniel está orando, está clamando a Dios para que el propósito de Dios finalmente se cumpla con su pueblo. Y saben, queridos, en este pasaje nos muestra que Miguel intervino en respuesta a la oración de Daniel. Cuando Gabriel va hacia Daniel, le dice: mira, desde el momento en que dispusiste tu corazón para orar, tu oración fue escuchada. Y yo he venido. Pero el príncipe de Persia, ese príncipe de Persia era Satanás. Dice la palabra: se me opuso durante 21 días, pero Miguel vino en mi ayuda. Finalmente se ganó la batalla. La oración fervorosa de Daniel logró destruir el dominio que Satanás estaba ejerciendo ese momento sobre el monarca de Persia. La oración ha sido un elemento importante en la lucha entre el bien y el mal para decidir la balanza del lado del pueblo de Dios. Vamos a mirar el tercer ejemplo de lo que hace la oración para destruir el dominio de Satanás. Y para esto vamos al libro de Esther y vamos a ubicarnos en el capítulo 4, libro de Esther, capítulo 4. Y vamos a leer del capítulo 4 los versículos 12 al 17. Esther capítulo 4, versículo 12 al 17. Dice la palabra de Dios. Llevó a Mardoqueo la palabra de Esther, y Mardoqueo dijo que le respondieran a Esther:
No pienses que escaparás de estas cosas, del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este momento, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y tu casa pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces Esther respondió a los mensajeros de Mardoqueo: ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí, no comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis doncellas ayunaremos, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, perezco. Entonces Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que le había mandado Esther. Es interesante que aquí encontramos otra vez la oración como un medio eficaz y poderoso para destruir el dominio de Satanás. Satanás estaba trabajando para destruir a todos los judíos. Nosotros conocemos la historia de Esther. Amán había fraguado un plan y había conseguido del rey Asuero un decreto que condenaba a todos los judíos a la muerte. Este decreto había sido firmado con el rey, con el anillo del rey. Y en las leyes persas, cuando un documento era firmado con el anillo del rey, no había vuelta atrás, no había manera de revertirlo. Así que el pueblo de Dios estaba condenado a la destrucción completa y total. Satanás estaba trabajando para borrar de la faz de la tierra al pueblo de Dios, de donde habría de nacer el Salvador del mundo, a ese pueblo que era el depositario de los oráculos santos y sagrados. Pero nuevamente, en este registro nos muestra una mujer que se coloca en las manos de Dios, una mujer que había aprendido que la oración era poderosa en los momentos decisivos y convocó a todos los judíos a 3 días de ayuno y de oración, que no comieran, que no bebieran, que ayunaran y que oraran. Esther también estuvo durante esos 3 días en ayuno y oración, y entonces entró para ver al rey, aunque no les era permitido, porque si una reina entraba al sitio donde estaba el rey sin ser llamada, ella podía ser condenada a la muerte. Pero la oración fue un elemento importante, porque no solamente no fue condenada por Asuero, sino finalmente a través de la oración se consiguió la liberación del pueblo de Dios. Nuevamente, la oración fue el elemento poderoso para destruir los planes del enemigo en contra del pueblo de Dios. Pero entonces, ahora surge una pregunta: ¿cómo puede Satanás destruir el poder de la oración? Saben, mis amigos, Satanás ha analizado a través de la historia que la oración fue un elemento importante para destruir sus planes y sus propósitos. En el Antiguo Testamento una y otra vez fue derrotado por un grupo de personas, por un individuo, por un pueblo que, aferrándose a la oración, clamaba a Dios por liberación. Y Satanás se dio cuenta que a través de la oración su dominio podía ser destruido, podía ser derrotado. Y entonces ahora su estrategia es cómo hacer que la oración sea ineficaz, que la oración no siga convirtiéndose en un elemento poderoso para destruir su dominio, para destruir sus planes. Yo quiero que entiendas cuán importante es la oración en la vida de un hijo de Dios y cuán poderosa es la oración. Cuántas cosas se han conseguido a través de la oración. Las batallas más extraordinarias se ganaron como resultado de la oración. Las victorias más extraordinarias en la vida de los hijos de Dios
siempre se ganaron a través de la oración. Yo solamente he mencionado algunos ejemplos, pero tú puedes tomar la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis para mirar cómo la oración fue un medio, fue algo decisivo en las victorias de los hijos de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y a través de toda la historia, las más extraordinarias victorias que los hijos de Dios han conseguido ha sido a través de la oración. Y una y otra vez, Satanás se ha visto derrotado. Satanás se ha visto destruido por el poder de la oración. Y entonces, en el tiempo del fin, Satanás ha construido una estrategia para restarle el poder a la oración, para hacer que la oración sea ineficaz en la vida de aquellos que están peleando en la última batalla por la salvación. Entonces, vamos a analizar a partir de este momento cómo puede Satanás destruir el poder de la oración. Primero, quiero compartir con ustedes 3 pensamientos que son muy valiosos para que podamos tener todavía una comprensión más amplia de lo importante de la oración. Y voy a leer en Joya de los Testimonios, en el tomo 1, la página 117. Mira cómo dice este pensamiento. Cuando el más débil creyente en la verdad solicita humildemente ayuda al poderoso conquistador, confiando firmemente en Cristo, puede repeler con éxito a Satanás y a toda su hueste. ¡Qué pensamiento más extraordinario! Quiero que volvamos a analizarlo, a leerlo nuevamente. Dice, cuando el más débil creyente de la verdad, el hermanito más débil de la iglesia, ese más débil solicita humildemente ayuda al poderoso conquistador, confiando firmemente en Cristo, mira lo que sucede. Puede repeler con éxito a Satanás y a toda su hueste. Es decir, el más débil de los hijos de Dios se hace invencible frente a Satanás y su hueste y la derrota. Luego, en el de hacer todas las gentes, en el capítulo 105, mira cómo dice: Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en ese nombre poderoso. Así que cuando tú te arrodillas para orar, cuando tú buscas ayuda del Señor Jesús, Satanás tiembla y huye de tu presencia. Y la última cita está en el tomo 1 de Joyas de los Testimonios, página 172. Mira cómo dice este pensamiento. Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival, porque teme y tiembla ante su esfuerzo y ante su fuerza y majestad. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. Él continúa llamando legiones de malos ángeles para lograr su objeto. Cuando los ángeles todopoderosos, revestidos de la armadura del cielo, acuden a auxilio del alma perseguida y desfalleciente, Satanás y su hueste retrocede, sabiendo perfectamente que ha perdido la batalla. ¡Qué pensamiento más extraordinario! Aquí, en este párrafo, la sierva de Dios está narrando esa lucha permanente que enfrenta cada hijo de Dios. Y este pensamiento dice que Satanás envía a sus ángeles para aprisionar, para destruir a un hijo de Dios. Pero cuando ese hijo de Dios dobla su rodilla y clama a Dios, entonces huestes angélicas todopoderosas vienen para ayudarlo, y Satanás sabe que ha perdido su batalla y tiene que retirarse. Así que Satanás ha experimentado a lo largo de estos 6,000 años de conflicto, de batalla, de la lucha entre el bien y el mal, en más de una oportunidad se ha sentido derrotado por aquellos que hicieron de la oración un arma poderosa para destruirlo.
y conoce por experiencia propia lo que significa cuando un hijo de Dios se aferra a la oración. Entonces, en nuestro tiempo, Satanás está usando la estrategia para hacer que ese mecanismo que Dios ha colocado al alcance de sus hijos, que ese elemento poderoso que Dios ha colocado al alcance de los hijos de Dios, no pueda surgir efecto. Quiere anular la poderosa obra de la oración. Quiere que la oración no pueda surgir efecto y que el cristiano no pueda disfrutar de ese poder que viene a través de la oración. Ahora, ¿cómo va Satanás entonces para destruir el poder de la oración y para hacer que la oración sea ineficaz? Vamos a mirar tres aspectos importantes. Primero, llevar a cada hijo de Dios a descuidar la oración. Él sabe que si tú no oras, tú eres débil. Él sabe que si tú descuidas la oración, no tendrás fuerza para enfrentarlo y entonces sabe que ya te ha vencido. Él sabe que si los hijos de Dios descuidan la oración, sus propósitos y planes para destruirlo serán efectivos. Y entonces una de las maneras de evitar que la oración se convierta en un elemento poderoso, de hacer que la oración no sea eficaz en la vida de su pueblo, es conduciéndolos, llevándolos a descuidar la oración. Y vamos a mirarlo a la luz de la palabra de Dios en la experiencia de un hombre. Vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas y vamos a leer de Lucas del versículo 22 y del capítulo 22, vamos a leer los versículos 31 al 34. Dice la palabra de Dios lo siguiente: dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Este es un pasaje bastante interesante. El Señor le está advirtiendo a Pedro: mira, Pedro, Satanás os ha pedido para que seas zarandeado. Satanás está planeando tu destrucción. Satanás va a usar sus fuerzas contra ti, pero tú tienes una manera de derrotarlo. Tú tienes una manera de vencerlo. Yo estoy orando por ti, pero tú tienes que hacer tu parte también. Y es interesante que en Mateo, en el capítulo 26, la palabra de Dios nos registra que Jesús le dio las armas con las que Satanás podría haber sido derrotado por Pedro. Miremos lo que dice Mateo capítulo 26 y vamos a leer del versículo 36 al 42. Mateo 26, 36 al 42. Dice lo siguiente: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentados aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándoles se fue de nuevo y oró por tercera vez,
diciendo las mismas palabras. Entonces se acercó a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Mis hermanos, Satanás logró derrotar a Pedro en el momento más importante y decisivo de su vida. Cuando Pedro había manifestado que estaba dispuesto a dar su vida por Jesús, pero Pedro era sincero, solo que no logró dimensionar al poder de ese enemigo que estaba enfrentando. Y Jesús, a pesar de que le había advertido que Satanás intentaría destruir, quebrar su fe, llevarlo al pecado, Pedro no dimensionó las palabras de Jesús. Y mientras Jesús lo condujo allí para que pasara en oración con él, para que recibiera fortaleza de él, él descuidó el momento de oración y por eso Satanás pudo derrotar a Pedro. Así que una de las maneras como Satanás puede hacer ineficaz el poder de la oración en tu vida es conduciéndote a que no ores, es llevándote a que tú descuides la oración. El mensaje es para los jóvenes. En la página 57 hay un pensamiento interesante que quiero compartir con ustedes. Satanás induce a muchos a creer que la oración a Dios es inútil, que no es sino una forma. Mira, ¿quién hace esto? Satanás. Satanás nos induce, él quiere que descuidemos la oración. Satanás induce a muchos a creer que la oración a Dios es inútil, que no es sino una forma. Bien sabe él cuán necesarias son las meditación y la oración para mantener despiertos a los seguidores de Cristo, para que resistan su astucia y su engaño. Los ardides de Satanás apartarán la mente de estas prácticas importantes para que el alma no se apoye en el poderoso para recibir ayuda y obtener fuerza para resistir sus ataques. Convendrá a sus propósitos que descuidemos la práctica de la oración, pues entonces se aceptan más fácilmente sus maravillas mentirosas. Así que una de las estrategias, mi querido hermano que escucha, es que Satanás va a hacer lo posible para que tú descuides la oración. Te va a envolver en diversas actividades, te va a distraer con muchas cosas, pero si consigues su propósito de que tú dejes de orar, estará logrando que la oración, ese poder que lo ha destruido durante muchas veces, que lo ha vencido durante muchas veces, no sea eficaz en tu vida y él pueda destruirte. Otra manera como Satanás puede hacer ineficaz el poder de la oración es llevar a las personas a hacer de la oración algo formal, solo una práctica. Mira cómo la palabra de Dios narra una oración ineficaz, una oración que no producía ningún efecto. Y está registrada en Lucas, en el capítulo 18, el versículo 10 al 14. Así que acompáñenme a leer esto en sus Biblias. En Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14. Dice allí la palabra de Dios. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando Satanás logra que la oración simplemente se convierta en una forma, se convierta simplemente en una práctica formal, ha conseguido el objetivo de hacer ineficaz el poder de la oración en tu vida. Este fariseo hacía de la oración simplemente una rutina, un ejercicio cotidiano, y creía que por su oración
alcanzaría las bendiciones de Dios, que por su oración, sus largas oraciones, demostraba que era un hombre muy religioso, cuando sencillamente esa oración no estaba siendo efectiva en su vida. Y dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 116, comentando este incidente, lo siguiente: el fariseo sube al templo a adorar, no porque sienta que es un pecador que necesita perdón, sino porque se cree justo y espera ganar alabanza. Considera su culto como un acto de mérito que lo recomendará a Dios. Al mismo tiempo, su culto dará a la gente un alto concepto de su piedad. Espera asegurar el favor de Dios y del hombre. Su culto es impulsado por el interés propio. Palabra de Vida del Gran Maestro, página 116. Nótese que en este pensamiento la sierva de Dios presenta por qué fue ineficaz la oración. Porque sencillamente él hacía de la oración una práctica. No sentía la necesidad de la gracia de Dios en su vida. Simplemente oraba como un ejercicio que cada día realizaba. Cuando nosotros hacemos de la oración simplemente un ejercicio, una práctica, Satanás ha logrado que la oración pierda su eficacia para nosotros. El siguiente pensamiento está ahí mismo en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 117. La religión del fariseo no alcanza al alma, no está buscando la semejanza del carácter divino. Un corazón lleno de amor y misericordia está satisfecho con una religión que tiene que ver solamente con la vida externa. Su justicia es la suya propia, el fruto de sus propias obras y juzgado por una norma buena. Cuando nosotros nos acercamos a Dios a través de la oración, pero no experimentamos la necesidad de un carácter semejante al de Cristo. Cuando la oración no nos lleva a un verdadero arrepentimiento, a un verdadero deseo de ser más semejantes a Jesús, la oración ha perdido la eficacia para nosotros. Y claro, Satanás nos conduce para que nos consideremos justos, para que nos consideremos personas que ya estamos salvas, que por pertenecer a la iglesia, por guardar el sábado, por devolver los diezmos, entonces ya estamos salvos y oramos simplemente como un ejercicio formal. Y de esa manera, Satanás está consiguiendo que la oración sea ineficaz para nosotros y está destruyendo el poder de la oración. La tercera manera como Satanás puede hacer ineficaz el poder de la oración es hacer que las personas oren como si la oración misma tuviese mérito alguno. Y entonces dedicamos a orar y solamente oramos. Si hay una jornada de oración, allí estamos. Si hay un grupo, allí oramos. Pero muchas veces en esas prácticas de oración ni siquiera nos hemos preparado para entrar a la presencia de Dios. No hemos hecho los arreglos necesarios para ir a la presencia de Dios. Simplemente hacemos de la oración algo que no tiene poder. Hace que las personas oren, pero oran como si la oración en sí misma tuviera algún mérito, cuando el mérito viene del Señor. Y el Camino a Cristo en la página 150 dice: el que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo, o sus oraciones llegarán a ser una rutina formal. Querido hermano, esos son los tres mecanismos que Satanás está utilizando para destruir el poder de la oración. Hacer que las personas oren como si en la oración misma hubiese un mérito alguno. Y de acuerdo a lo que dice este pensamiento, el que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo, o sus oraciones llegarán a ser una rutina formal. El enemigo quiere destruir el poder de la oración. Y nosotros necesitamos entender que esta es una de las estrategias que él está utilizando en el tiempo del fin para derrotar al pueblo de Dios.
La oración es un elemento poderoso que Dios nos ha dejado para hacerle frente a los engaños de Satanás. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento se ha demostrado que fue una arma poderosa para destruir los planes de Satanás en contra del pueblo de Dios, en contra de cada hijo de Dios. Y Él, consciente de la manera como sus propósitos han sido destruidos una y otra vez, entonces en estos días establece una estrategia para hacer que la oración sea ineficaz, que el poder en la oración de sus hijos y su estrategia para destruir el poder de la oración lo desarrolla en 3 aspectos. Primero, llevar a cada hijo de Dios a descuidar la oración. Que a partir de este momento tú dediques tiempo para orar, oraciones de calidad. En tu diario agenda, marca momentos de oración para entrar a la presencia de Dios. Segundo, llevar a las personas a hacer que la oración sea algo formal, como una simple práctica religiosa. Y tercero, hacer que las personas oren como si en la oración misma hubiese mérito alguno. Cuando uno de estos 3 aspectos Satanás logra llevarlo a nuestra vida, ha hecho que el poder de la oración sea ineficaz y ha hecho que ese poderoso enemigo que lo ha derrotado, el capitán de las huestes israelitas, el poderoso Jehová de los ejércitos, que a través de la oración viene para ayudar y enfrentarlo a él y que lo ha derrotado, que envía ángeles poderosos para ayudarlos, que esa oración no pueda llegar hasta allí y que entonces Dios no pueda venir en auxilio de sus hijos. Querido hermano, que tú hagas de la oración una experiencia maravillosa a partir de este momento, al saber que el enemigo quiere hacer que la oración sea ineficaz, pero que tú entiendas que es un elemento poderoso para tú poder vencer al enemigo y caminar victorioso hacia la Canaán celestial. Y a partir de este momento tú puedas revisar tus prácticas de oración y entonces puedas tener una oración poderosa, una vida de oración poderosa que un día te permita caminar por las calles de oro de la ciudad eterna de Dios. El Señor te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad.